Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Primero, tener una pequeña introducción indicando que desde el año 1861 el Archivo Nacional se crea el 15 de mayo. Desde el 1861 se crea el Archivo Nacional. Tenía como nombre Archivo Nacional. Después, en el año 1972, cambia de nombre al Archivo General de la Nación, en el cual ahora nosotros lo conocemos. Pero también es importante resaltar que a partir de 1940, todo el acervo documental del Estado, del Perú, fue trasladado a los sótanos de Palacio de Justicia. Cuando me indico que fue trasladado el acervo documental, se refiere o me refiero al Archivo General de la Nación. El acervo documental que custodiaba en ese momento el Archivo General de la Nación fue custodiado a los sótanos de Palacio de Justicia. Actualmente está en un proceso de traslado. A partir del año 2010, el Archivo General de la Nación pasa a ser un órgano adscrito o se adscribe al Ministerio de Cultura. Anteriormente estuvo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación. Pero finalmente, desde el año 2010, pertenece al Ministerio de Cultura. Nosotros en la parte archivística tenemos pilares de la archivística. El Decreto Ley la 19414, tenemos el Decreto Supremo el 02275, que es su reglamento, el 19414, y la Ley del Sistema Nacional de Archivo, la 25323. Voy a proceder a explicar en un momentito. Nos vamos a la pizarra, que ya nosotros conocemos, para proceder a explicar sobre cada una de las leyes. En un momentito voy a dejar de compartir. A ver, un segundo, mientras cargue. Ok. Vamos a explicar sobre la 19414. Hemos mencionado la ley 19414 y la 25323. Estas dos leyes, la 19414 y la 25323, se convierten en pilares se convierten en dos grandes pilares de la gestión archivística. La 19414, por un lado, sostiene una parte de la gestión archivística y la 25323. Son los pilares de la gestión archivística. Cuando mencionamos a la 19414, tenemos que decir un dato muy curioso y simpático. Este decreto ley fue aprobado en el año 1972. Para ser más específicos, el 16 de mayo de 1972. Pero su reglamento, como tal, de la 19414, se aprueba en el año 1975. Es decir, a partir de este año, en 1975, es donde comienza a aplicarse la ley 19414. Cuando hablamos de la 19414, ¿a qué nos referimos? Es la ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental. Esta ley me menciona que es la ley de defensa, conservación
poner aquí, defensa, conservación, incremento del patrimonio documental. Vamos a seguir explicando más sobre esta ley. Tenemos que tener en cuenta que nosotros contamos en el Perú con un rico archivo histórico, ¿no? De los años 1800, de la época de la colonia. Un momentito, por favor, para que no nos interrumpa. Un segundo. Tenemos todo este acervo documental, que viene a ser el patrimonio documental, ¿no? Son documentos de investigación, nos identifica. Tenemos, entonces aquí se cumple, ley de defensa de la conservación. Estamos conservando el patrimonio documental ya existente, ¿no? Conservación del patrimonio documental ya existente. Pero ¿qué más nos dice? Incremento. No solamente de lo que ya tenemos, de lo que ya se cuenta, sino adicionalmente más incremento. El patrimonio documental va en aumento cada año, y si todos los años se genera acervo documental, todos los años generamos documentos. Aquí podemos decir 1980, 1998, 2000, 2005, 2010, hasta el 2023. Todos los años vamos generando acervo documental. Vamos generando documentos. Todos los años. ¿Qué te dice la ley? Debes ver la defensa y la conservación de lo que ya tenemos dentro del patrimonio documental, lo que ya contamos dentro del patrimonio documental, ¿no? Que ya contamos dentro, ¿no? Conservación, ¿no? Defensa y la conservación del patrimonio documental. Pero el incremento, estamos protegiendo. ¿Qué ha ocurrido muchas veces? En 1980, todo era correspondencia y se fue eliminando. Por ahí se eliminó, se extraviaron, se perdieron. En 1998 también ocurrió lo mismo, no se conocía de archivo y se procedía a eliminar. ¿Y esto qué ha generado? Vacíos en nuestra historia, en nuestro patrimonio documental. ¿Se cumple con lo que dice la ley? En defensa del incremento del patrimonio documental. A ver, yo les pregunto, ¿se cumple o no se cumple? A ver, me indican. Efectivamente, muy bien, exactamente. No se cumple, ¿no? No se cumple. Pero Miss, esta ley lo tenemos desde el año 1975 con su reglamento, Miss. Desde el año 1975. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no estamos cumpliendo? ¿Por qué no estamos cumpliendo? Estamos teniendo vacío hasta el 2022, ¿no? Con los documentos electrónicos, y ahorita vamos a explicar un poquito. Vemos aquí la defensa de la conservación. Sí, estamos conservando los documentos en el Archivo General de la Nación. Pero el incremento, muy bien, feliz a Karen Rocha, ¿no? Lamentablemente la ley no se cumple. ¿Quién debe proteger que se realice o se cumpla esta ley? Es el AGN, ¿no? El Archivo General de la Nación debe validar, verificar. Antes el archivo supervisaba e incluso sancionado, pero actualmente ya no lo hace, solamente es un ente normativo. La ley del Sistema Nacional de Archivo tiene que mejorarse, fortalecerse, porque siguen existiendo estos vacíos. Las entidades eliminan documentos considerando que todo sea correspondencia. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Voy a dejar de compartir para explicarles un pequeño ejemplo
Perdón. Ahí está. Para explicarles un pequeño ejemplo. Miren, ¿qué ocurre? Okay. ¿Qué ocurre? ¿No? Que nosotros todos sabemos, o la gran mayoría considera que los comprobantes de pago deben eliminarse, ¿no? Los comprobantes de pago deben eliminarse, pasar los 10 años ya proceden a ser eliminados. ¿Hasta ahí todo correcto? No se me escucha, indican, por favor, me indican si se escucha correctamente. Aquí me están precisando que no se escucha. Perfecto, doctora. Ok, gracias. Entonces, ¿qué ocurre con los comprobantes de pago? Asumimos que deben eliminarse, ¿no? Pasados los 10 años. Pero, desde que salió la normativa, salió la ley del CAS, a partir del año 2008, los comprobantes de pago adjuntan las planillas del pago de los CAS. Y si nosotros metemos o consideramos que todos los comprobantes de pago deben eliminarse, se estaría eliminando las planillas. Y ha ocurrido muchas veces que las entidades dicen, no, hay que eliminar documentos, ¿no? Sí, los comprobantes de pago se eliminan. Y en esa relación de comprobante de pagos están las planillas. Y se eliminaron. ¿Y qué ocurre? Estos vacíos, ¿no? Vamos viendo que no se protege esta ley del incremento, la defensa del incremento del patrimonio documental. Y ahora vamos a analizar, ¿qué es patrimonio documental? Patrimonio documental son aquellos documentos de valor permanente que van a ser transferidos al Archivo General de la Nación. Es decir, la entidad va a transferir al Archivo General de la Nación para que estos documentos puedan servir como insumo para investigaciones y apoye a la sociedad del conocimiento. Entonces hay que tener en cuenta, ¿cómo sé yo cuáles son de valor permanente y cuáles son de valor temporal? Los documentos que corresponden al core de negocio de la entidad son documentos de valor permanente. Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿se imaginan si se eliminan los expedientes judiciales? No se puede, muy bien, Lucía, no se puede porque es el core de negocio de la entidad. Son documentos de valor permanente. ¿Se imagina si comenzamos a eliminar documentos? Vamos a eliminar las resoluciones. No, las resoluciones son de valor permanente porque involucran un derecho del servidor, del ciudadano. Entonces, en las próximas clases que vamos a ver eliminación, también vamos a analizar sobre la valoración del documento. Pero miren qué interesante, ¿no? Nosotros consideramos y muchas veces decimos, no, los comprobantes de pago tienen que eliminarse a los 10 años. Grave error. Tenemos que ver la información que tiene cada uno de ellos. Hay comprobante de pago, como repito, que están incluidos las planillas de los servidores CAS. Entonces, esta ley existe, la ley 19414, ¿sigue vigente? Sí, sigue vigente. Estamos en el año 2023. ¿Cuántos documentos se han eliminado? No se han conservado adecuadamente. Y aquí les voy a dar el último ejemplo de lo que ha estado ocurriendo y viendo estos vacíos y que muchas veces realizamos y se sigue realizando, porque cuando yo realizo las supervisiones, ¿no?, a las instituciones públicas, adivinen qué encuentro. El correlativo de oficios, correlativo de memos, oficio 1, oficio 2, 3, 4, 5. Ahí yo me doy cuenta que el archivo no está clasificado. ¿Qué es archivo? No está bien. Necesita que se realice una organización. Entonces, ustedes me pueden decir, si yo veo un archivo que tiene sus archivadores, ¿no? Cuenta del archivo de gestión, todos sus archivadores con números correlativos, mal. Ahí hay una falla. Vamos a explicarlo en este momento. Ok. Muy interesante, antes de avanzar por el ejemplo de la correspondencia, muy interesante el comentario de su compañero Pablo, que dice, efectivamente, ¿no?, al cese de un notario, tiene que pasar los archivos de la notaría al Archivo General de la Nación, por ley, está escrito.
que se cumpla, es un derecho del ciudadano. El Archivo General de la Nación tiene que tener mapeado a todas las notarías. En un momentito vamos a explicar. Para cerrar el ejemplo de los vacíos que les comento, ¿no? Que se vienen realizando. Supongamos, vamos a un archivo de gestión. A un archivo de gestión. Ya saben que el archivo de gestión es igual al archivo de oficina, ¿no? O secretarial, pero el nombre correcto es archivo de gestión. Ahora está el archivo de gestión. ¿Será acá? Ahí vamos a ver. Vamos a ver aquí Doris. Vamos a poner el ejemplo de Doris. Doris llega al archivo de gestión de la Secretaría General. Y abre el armario de la secretaria, de la responsable del archivo de gestión. Y encuentra cartas. Ahí vamos a ponerlo de otro color que se visualice, ¿no? Voy a ponerlo de rojita para que se pueda ver. Coloca cartas del 1 al 50, del 51 al 100, del 101 al 200. Todo esto sobre cartas. Informes. Informes del 1 al 10. Informes del 11, perdón, al 20. Y así. En mi entidad no tenemos cartas, ya no se preocupen. Si no hay cartas, vamos a colocar memo. ¿Ya? El ejemplo, para poder hacer el ejemplo. Cualquier tipo de documento. Si ustedes ven esta figura, aquí hay que fortalecer, porque no está bien la clasificación. ¡Qué horror! Me van a decir ustedes, ¿no? Miss, ¿qué está diciendo? Claro, porque si yo tengo... Voy a poner aquí otro. Yo tengo aquí el informe. El informe no, vamos a trabajar con memo. El memo 1, el memo 2, el memo 3, el memo 4, el memo 5. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Ok, estamos claros. Tengo aquí los memos, ¿no? Mi correlativo firmado por mi jefe y todo lo demás. Aquí está la firma, la firma, la firma. Ya. Este memo 2 pertenece a un expediente. Este memo 4 pertenece a otro expediente. Este memo 5 pertenece a otro expediente. ¿Qué es lo que yo he hecho? He desmembrado, he separado, porque este documento pertenecía al expediente A. Aquí pertenecía al expediente A. El memo 2 pertenecía al expediente Z. El memo 4 pertenecía al expediente 3. Al expediente, perdón, C. C. Al expediente C. ¿Mm? Todos ellos pertenecían a otro expediente. Pero no, yo me quise quedar con mis correlativos. Y lo que hice fue, pero yo le entregué a la oficina, pero le entregaste es una copia. Y eso no está bien. Debió haber ido el original. Porque si nosotros, porque esto que ustedes mencionan, que vemos acá, que yo le he puesto el X, ustedes trabajan de esta forma, ¿no? Memo 1, correlativos, están partiendo el expediente. Están partiendo el expediente. Y es más, colocan así, este nombre, esta serie documental, correspondencia. Y la correspondencia puede ser eliminada al 5º año. Pero este documento pertenecía a un expediente de valor permanente, a una serie, a una resolución que no debe eliminarse jamás.
su antecedente se perdió. Ah, ok, buena pregunta, Pablo. ¿Dónde llevo la cuenta de los correlativos si los clasifico por expediente? El correlativo debe existir en un sistema. El ordenamiento no debe ser por el correlativo de los documentos. ¿Mm? Nosotros estamos acostumbrados, no, quiero llevar mi correlativo, 1, 2, para estar seguro, ¿no? Muchas veces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y eso no son documentos de apoyo. Se escanea, realizo el memo 1 escaneado. El memo 2 escaneado en formato PDF. Igual, el memo 3. Pero estos documentos que yo estoy realizando, que son correlativos, porque los originales están en otra oficina, son documentos de apoyo informativo. No se transfieren al archivo central, porque son copias, ¿ya? Por si acaso. El otro me indica, yo hice un Excel. Muy bien, Mayita. Si el Excel tiene un correlativo, se apoya bajo una herramienta. ¿Sí? Ahora que nosotros vamos a empezar, hay entidades que utilizan los sistemas de trámite, sistemas de gestión documental, que ya no es necesario tener el correlativo. Pero también vamos a ver, más adelante, vamos a ver sobre los elementos de un documento de archivo. Y uno de los elementos del documento de archivo, la unicidad, que el documento es único. Es decir, no existe 2 originales, no existe 3 originales. Esta figura no va, solamente existe 1, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, con los elementos de un documento de archivo. Pierde la integridad del expediente, no puede perder la integridad. El expediente tiene que estar con todos sus originales. No puede perderse. Esta relación de correlativos no debe realizarse. No es una buena práctica. Muy bien, a ver. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, Marco me dice, pero para mí es más fácil ubicarlo así del 1 al 10, pero si yo les pido o yo les solicito, a ver, te digo, ¿no? Marco, necesito que me envíes todos los documentos, a poner aquí un ejemplo. Es en todos los oficios, ¿no? Y yo te voy a decir, Marco, necesito que me envíes, por favor, todos los documentos relacionados al asunto A. Entonces, al asunto A, este es A y este es A. Voy a tener que revisar cada documento y extraerlos. Entonces, no es tan amigable que se pueda trabajar de esa forma. Lo que estamos haciendo es ordenando, no clasificando. Ahí veo la mano levantada de Francisco. Sí, Francisco, te escuchamos. No, doctora, no hay ninguna levantada las manitos. Puede Ah, continuar. ok. Parecía que había visto. Ya, ok. Muchas gracias. Se haber visto la mano levantada. Entonces, esta es la figura, ¿no? Nosotros muchas veces nos guiamos, ¿no? Tenemos ahí nuestro correlativo, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nos solicitan sobre un asunto, lo que procedemos a hacer es buscar, ir separando. Ay, ¿verdad? Aquí está archivador 1, archivador 2, archivador 3, 4, 5. ¿Es así? Voy a los memos, voy a los informes, voy a los oficios y voy armando el expediente que me han solicitado. Entonces, ahí yo voy analizando que no está clasificado los documentos. Y esta figura no es correcta, no es una buena práctica. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Por eso la ley que nosotros vamos a ver, la 19414 que les estoy hablando, que es uno de los pilares, aquí está, uno de los pilares, la gestión archivística, pero a su vez también tenemos
a su vez también tenemos procesos archivísticos. Uno de ellos es organización. Y dentro de la organización tenemos identificación, clasificación, que es aquí, ordenamiento, que es lo que ustedes dicen, ay, pero hay que ordenarlo por fecha, por número, es ordenamiento. El ordenamiento va después de la clasificación y signatura. ¿Ya? Ese es el orden. Primero clasificamos y después ordenamos. Nunca ordenamos primero, nunca. No nos olvidemos. Y este es uno de los procesos archivísticos, uno de los procesos técnicos archivísticos. Tenemos organización, descripción, valoración. Después yo les voy a explicar. Es más, he remitido al grupo Udiápolis las normas, va a ser los materiales en los cuales se pueden apoyar para seguir investigando sobre la materia archivística. Ok, aquí por ejemplo el tema de los informes. Igual, los informes deberían estar en su expediente, en el expediente que le corresponde. Vamos a borrar. Estábamos explicando, miren cómo estamos explicando de una ley y nos hemos puesto a analizar, ¿no? Pero no se cumple. Vamos a borrar esto aquí. Estábamos hablando de las 19.414. Solamente estamos viendo este de acá, la 19.414. Y nos hemos dado cuenta de estos vacíos, de que muchas veces cometemos estos errores sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque los clasificamos de forma inadecuada. Ahí veo la mano levantada de Francisco, o creo que se ha activado. Sí, licenciada, ¿le parece si al finalizar realizamos algunas preguntas? Ok, ¿Sí? Para muy que bien. sea una continuación, ¿correcto? Ya, ok. Muchas gracias. Entonces, por eso vemos estos vacíos, porque no clasificamos, nos vamos de frente a ordenar por tipo de documento, ordenar por fecha, por número. Y generamos una mala clasificación y a las finales terminamos eliminando los documentos. Y damos estos vacíos, espacios, ¿no? Que tienen. La 19.414, ¿qué? ¿Cuál es el nombre de la ley? La Ley de Defensa, conservación del patrimonio documental, ¿no? Incremento del patrimonio documental. Conservación e incremento. Es la 19.414. Después vemos que está la siguiente ley. La 25.323. Esta ley se aprueba en el año 91, ¿ya? Pero su reglamento se aprueba en el año 92 de la ley 25.323, que su nombre es Ley del Sistema. Ay, se borró. Nacional de Archivo. Es decir, es la ley que crea el Sistema Nacional de Archivo. ¿Y quién es el ente rector del Sistema Nacional de Archivo? El AGN. ¿Qué es AGN? Archivo General de la Nación.
¿En qué año fue Archivo General de la Nación? Como les mencioné, en el 72, porque antes era Archivo Nacional, ¿no? Archivo General de la Nación, como ente rector. Aquí tenemos a la AGN, que es ente rector, y que tiene un alcance para todas las entidades públicas. Sí, Gary, lo tenemos en el PowerPoint. Yo voy explicando cada PowerPoint. Ese ya lo muestro y de ahí voy desarrollándolo en la pizarra. No te preocupes. Entonces tenemos aquí al AGN, al Archivo General de la Nación como ente rector. Pero su alcance es para todas las entidades públicas, ¿no? ¿Cuántas entidades públicas aproximadamente tiene el Estado? Aproximadamente 3.000 entidades. Tenemos 3, 4, ¿no? Aquí un ejemplo. ¿Se imagina el AGN supervisar a todas las entidades públicas? Definitivamente que no va a ser viable, ¿no? No se va a poder, no va a ser viable poder supervisar, ¿no? Porque tendría que contratar cuánto recurso humano, ¿no? ¿Cuánta cantidad de recurso humano? No se va a poder realizar. Entonces, tenemos aquí que toda entidad pública pertenece al Sistema Nacional de Archivo. Y en cada una de ellas se crea el Sistema Institucional de Archivo, que quiere decir que va a crearse el archivo central y los archivos de gestión. Ya sabemos que los archivos de gestión son los archivos de oficina, ¿no? Hay algunas entidades, por su naturaleza, tienen mayor cantidad, una estructura más robusta, y otras entidades tienen una estructura con menos oficinas. ¿Por qué considera esta opción del Archivo General de la Nación? Porque el Archivo General de la Nación le va a decir al Archivo Central, Archivo Central, tú vas a cumplir con la normativa que he dispuesto, ¿no? Y el Archivo Central va a cumplir con la normativa que el Archivo General de la Nación ha indicado. Y a su vez va a brindar la asistencia técnica a cada archivo de gestión para el cumplimiento de la normativa. ¿Cómo puede o cómo evidencia? A través del PATA. El PATA es el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Todos los archivos centrales de todas las entidades públicas tienen que presentar el PATA al Archivo General de la Nación de todas sus actividades que van a realizar durante el año. Tienen como fecha máxima de presentación el 15 de diciembre. Y el cierre de esta presentación, si se cumplió, es al año siguiente a través de un informe técnico. Se le indica a la AGN de las actividades, si ha presentado 5 actividades, si se cumplió las 5 actividades al 100% o tuvo una dificultad. Ahora vamos a dejar de compartir. Ahí está, dejamos de compartir y procedemos a indicar sobre las 2 leyes del sistema, las 2 leyes del archivo general, ¿no? Que son los pilares de la gestión archivística. Tenemos por un lado la 19.414 y la 25.323. ¿Se imaginan cómo el Archivo General de la Nación pueda supervisar a todas las entidades públicas? No es viable contratar tantos recursos humanos. Entonces se crea este sistema, el Sistema Nacional de Archivo. Este sistema, que todas las entidades, ¿no? Tiene alcance para todas las entidades públicas, comiencen a cumplir o sean parte integrante del Sistema Nacional de Archivo y cumplan con la normativa dispuesta por el Archivo General de la Nación. Es cierto, falta reforzar, es cierto, necesitamos reforzar el Sistema Nacional de Archivo,
necesitamos que se cumpla con la normativa, pero también necesitamos conocer sobre las normativas que nos da el Archivo General de la Nación. Los archivos regionales también presentan su plan correspondiente al archivo regional. Ok, ¿qué ocurre? Un momentito, continuamos aquí. Como bien les mencioné, con la 25323 se crea el Sistema Nacional de Archivo, ¿no? Ya vimos el cómo se crea, a razón del por qué se crea el Sistema Nacional de Archivo, para que se pueda cumplir el marco normativo que nos brinda nuestro ente rector, que es el Archivo General de la Nación, que tiene como finalidad integrar, estructurar normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. Una de las funciones importantes sobre la creación de este Sistema Nacional de Archivo es proteger y defender el patrimonio documental de la nación. ¿Mm? Defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación. La norma 1975, su aplicación, ¿no? A través del reglamento. Y vemos que a partir del año 92 tenemos el Sistema Nacional de Archivo. Tenemos el Sistema Nacional de Archivo. Una de sus funciones, proteger y defender el patrimonio documental, contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de la entidad nacional, contribuir a la eficiente gestión pública. Los archivos apoyan a la gestión pública, ¿no? En la clase anterior estábamos viendo del trámite documentario y veíamos cómo el ciudadano, cómo se acerca al Estado a través de un trámite, a través de la solicitud de un trámite que se realiza en la mesa de parte o en la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Y estos documentos que solicita generalmente el ciudadano se encuentran en los archivos, ya sea el de gestión o el archivo central. Ayudar a la eficiente gestión pública. Imagínense ustedes que van a la entidad y solicitan un documento, ¿no? Necesito para mi pensión que he trabajado en tal entidad. Voy y no. Señor, no obran los documentos. Señorita, no obran los documentos. ¿Está siendo eficiente en dar una respuesta? Necesito mi constancia que he trabajado por orden de servicio tanta fecha, ¿no? De tal fecha a tal fecha. Tienen que ir al archivo, validar. Pero como el archivo está desordenado, la constancia terminan entregándola después de 6 meses, 3 meses, y la persona lo necesitaba inmediatamente para postular a un trabajo, perdió el trabajo. Está siendo eficiente. Entonces, aquí vemos cómo interviene la gestión de archivo, la gestión archivística, la gestión documental, en mejorar la gestión pública. Fomentar la investigación científica, tecnológica a través del servicio de los fondos documentales, a través del servicio archivístico. Investigación científica y tecnológica, bueno, el tema de la investigación generalmente lo realizan en los archivos los archivos históricos, perdón. Se realizan estas investigaciones. Muy poco he visto que se realicen investigaciones en archivos centrales. Asegurar la uniformidad y eficiencia en los procesos técnicos archivísticos, ¿no? Qué gran reto. Uniformidad, estandarizar los procesos. Hasta ahorita, las entidades públicas, no todas las entidades públicas cumplen con tener su programa de control de documentos archivísticos. Tenemos más de 3.000 entidades, sin embargo, creo que no pasan de 50 entidades que han presentado su PCDA, su programa de control de documentos archivísticos. Tenemos que tener en cuenta que los fines del Archivo General de la Nación el Archivo General de la Nación es proponer la política nacional referente a la materia archivística, supervisar y evaluar el cumplimiento de estas,
Normalizar y racionalizar la producción administrativa y eliminación de documentos en la administración pública. El archivo general, en las entidades públicas, para ponerlo así un poco más sencillo, en las entidades públicas no se puede eliminar, hoy día estos documentos ya perdieron su valor, ¿no? Lo rompo, lo trituro y ya lo eliminé. No. La eliminación tiene que ser autorizada por el jefe del Archivo General de la Nación a través de una resolución jefatural para poder eliminar documentos y en las regiones a través de su archivo regional. Tiene que existir una resolución que autorice la eliminación. Previamente pasa por varios procesos, ¿no? Tiene que ver la preservación y restauración del patrimonio documental, el acceso a toda clase de documento estableciendo los términos y modalidades de uso en concordancia a los dispositivos legales pertinentes, velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre archivos y documentos, imponiendo sanciones. Como les mencionaba, hace muchos años el archivo, antes que pase al Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación realizaba sanciones, ¿no? Notificaba a las entidades que realizaban incumplimiento y procedía a colocar su sanción correspondiente. Actualmente no, como les mencioné. Actualmente el Archivo General de la Nación es un ente normativo. El Archivo General de la Nación pertenece al Sistema Nacional de Archivo. Tenemos aquí una estructura, se estructura como tal del Archivo General de la Nación. Tenemos la Dirección de Desarrollo y Políticas Archivísticas, que es aquí donde es esta dirección donde se elaboran todas las normativas, incluso se publican los proyectos de normativas para sus observaciones correspondientes. Tenemos la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, de Archivo Intermedio. Esta Dirección de Archivo Intermedio es la encargada de viabilizar la eliminación de documentos, ¿no? Realizada por las entidades públicas. Las propuestas presentadas por todas las entidades públicas se canalizan a través de la DAI, de la Dirección de Archivo Intermedio. Tenemos la Dirección de Archivos Notariales, la Dirección de Conservación. Son las cinco direcciones de línea pertenecientes al Archivo General de la Nación. El Sistema Nacional de Archivo, aparte de estar integrado por el Archivo General de la Nación como ente rector, también está integrado por los archivos regionales. Y aquí sí quiero hacer un alto sobre el tema de los archivos regionales, la importancia de su acervo documental que cuenta cada una de ellas. Por ejemplo, el Archivo Regional de Amazonas cuenta con documentos de 1538 al año 2009. Miren, 1538, desde el año 1538, el Archivo Regional de Amazonas cuenta con esta información. El Archivo Regional de Ancash, de 1573, Apurima, 1595, del año 1595. Esta información la he obtenido del Archivo General de la Nación. El Archivo Regional de Ayacucho, del año 1565. 1565. Un momentito. ¿Cuál es el tiempo para poner archivo? Esto ahorita después les voy a responder, un segundo. Quiero... Ahí. Aquí está. Entonces estábamos indicando que de la región Amazonas tenemos de 1538, Ancash 1573, Apurima 1595, Arequipa 1549, Ayacucho 1565, Cajamarca del año 1593, Cusco del año 1626, Huancavelica 1870, Huánuco
1561, Ica 1870, Junín 1620, La Libertad 1549, Lambayeque 1614, Lima provincia tenemos del año 1873, Loreto 1901, Madre de Dios tiene del año 2008, Moquegua 1707, 1711 Pasco, Piura 1587, Puno 1613, San Martín 1850, Tacna tenemos del año 1642 y Tumbes de 1989, Ucayali 1961. ¿Se imaginan qué información con tanta historia, es decir, con tanta fuente de investigación para realizar cuántos libros, y cómo se trabajó, cómo era en ese momento, porque nos cuenta la historia de esos años, cómo se manejaba la parte judicial, cómo se tenían los tributos, cuál era en ese momento el negocio que se podía realizar o se realizaba, cuáles eran las reglas, cómo se ha cambiado. Tanta información, cuántos colegios, cuántas instituciones educativas, cómo era la forma de enseñanza, tanta información que se tiene del año imagínense, el año de Amazonas, de 1538, del año 1538. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Aquí tengo hay una buena pregunta. ¿Cómo se calcula la cantidad de metros lineales? Por ejemplo, todos los documentos los coloco en una balda. Puedo poner una balda, mido 1 metro y esa es la cantidad de los metros lineales. En un segundo, para indicarles cómo se miden los metros lineales. Supongamos que este es un paquete, ¿ya? Tengo aquí un paquete, mido los metros lineales de aquí, de la parte final hacia la parte superior. Aquí, por ejemplo, tiene 2 centímetros, 0.2 metros lineales. ¿Ya? Si tengo los paquetes, paquete 1, paquete 2, paquete 3, supongamos que yo, esta cartuchera, tengo aquí una cartuchera sea aquí, ¿no? Un paquete. Entonces voy a medir de la parte inferior hacia la parte superior. ¿Cuántos centímetros? Aquí debe haber 15 centímetros. Tengo 0.15 metros lineales. Bien. Ok, muy bien. A ver, continuamos. Hasta ahí todo claro, pero referente a los integrantes del archivo, del Sistema Nacional de Archivo. A ver, por favor, me indican si está todo claro. Sí, no importa el tamaño del papel. Sobre el tiempo para poder archivar, lo voy a responder al final de la clase. Por favor. Ok, todo claro, ya, perfecto. También está integrado dentro del Sistema Nacional de Archivo los archivos públicos. Sí, Rosario. Sí, ahorita estamos desarrollando la ley, la 25323 del Sistema Nacional de Archivo. Posterior a ello, voy a mostrarles todas las normas vigentes y las derogadas, las leyes vigentes y las derogadas, ¿no? Porque muchas veces existe una confusión. ¿Cuál está vigente? Una vez me estaban indicando sobre el proceso de selección. Imagínense, selección ya fue derogado y estaban todavía utilizando indicando como un proceso. Entonces, también dentro del Sistema Nacional de Archivos están los archivos públicos, que son los pertenecientes a los poderes del Estado, entes autónomos, ministerios, que también se encuentran dentro del Sistema Nacional de Archivo. Y aquí está, justo lo que está consultando Rosario en el siguiente PPT. El material, Udiápolis va a proporcionarles a cada uno de ustedes, ya se brindó, referente a todas las normativas, sí, no se preocupen.
Sí, no se preocupen, yo acabo de pasar el cuadro con todas las normas vigentes y las derogadas, porque también es importante, ¿no? Una de las normas, miren, esta norma del año 1985, la resolución jefatural 073, indicaba aprobar las normas generales del Sistema Nacional de Archivo. Teníamos el Sistema Nacional de Archivo como administración de archivo, organización de documentos, descripción, selección, conservación y servicio archivístico. Esta norma ya fue derogada. Imagínense, solamente la de descripción han derogado la norma a través de la resolución jefatural 213 derogan el Sistema Nacional 3 y el 4. El 3 que es descripción y selección. Y posterior pasan a aprobar solamente la norma para la descripción archivística, dejando a selección ya no como un proceso archivístico. ¿Por qué? Porque consideran que la selección documental es una actividad operativa. A ver, aquí voy a proceder un ratito voy a dejar de proyectarles porque les voy a mostrar las normas. Un segundo. Esta es la que les acabo de mostrar, la resolución jefatural 073 que aprueba todas estas normas generales del Sistema Nacional de Archivo. 1, administración; 2, organización; 3, descripción; 4, selección; 5, conservación; y 6, servicio archivístico. Sin embargo, estas fueron derogadas en el año 2019 a través de la resolución jefatural 179. Se aprueba la directiva 9, que aprueba la norma para la administración de archivo. Aquí está. Derogando el Sistema Nacional de Archivo 1, que es administración de archivo. Posterior a ello, tenemos la resolución jefatural a 180, que aprueba la directiva número 10. Que aprueba la directiva número 10 del año 2019. Y deroga lo que corresponde al Sistema Nacional de Archivo, a las normas del Sistema Nacional de Archivo, organización. Tenemos la resolución jefatural número 203 del 2019, que aprueba la directiva número 11 del 2019. Y deroga la 3 y la 4, la que les acabo de mencionar, la 3 y la 4. De la misma forma tenemos la directiva número 01 del 2019, y deroga la 5, que refiere a la conservación de documentos archivísticos. Finalmente tenemos la resolución jefatural 01 del 2020, que se refiere a las normas del sistema de servicio archivístico, que deroga las normas del Sistema Nacional de Archivo número 6 de la resolución jefatural 073 del año 85. Aquí tenemos cuáles se encuentran vigentes y cuáles han sido derogadas, ¿no?, en relación a. A su vez también la resolución jefatural a 173 del año 86, la misma que aprobaba las directivas para las normas para la formulación del PCDA, del Programa de Control de Documentos Archivísticos. Antes era PCD, era Programa de Control de Documentos. Actualmente es PCDA, Programa de Control de Documentos Archivísticos. ¿No? La directiva 5, que es la norma de transferencia de documentos, la norma de eliminación y la norma de conservación. Posterior a ello, se ha actualizado en el año 2018 la de eliminación. Tenemos la norma para la transferencia de documentos en el 2019 y también en el 2019 la norma para valoración documental, en la cual incluye el PCDA. En esta norma de valoración de documentos se menciona que todas las entidades públicas tienen un año
para implementar su programa de control de documentos archivísticos. Antes de seguir avanzando, quiero mostrarles, un ratito les voy a dar la página. Exacto, Ángel, ya no existe selección. La valoración documental está en relación, valoración documental es, como su nombre dice, es valorar los documentos a través del PCDA, del Programa de Control de Documentos Archivísticos. Si les voy a un segundo, quiero mostrarles. Aquí está. A ver. Aquí dice normativa. Aquí están todas las normas también. Les voy a pasar acá. En el chat les estoy remitiendo a todos, ¿ya? Lo que les quiero mostrar es aquí. El PCDA para que puedan ver cuántas entidades cuentan con PCDA. Un segundo, está cargando ya. Aquí está. Mira. 35 entidades. No, 38 entidades. Aquí tenemos 38 entidades cuentan con PCDA. Y adivinen cuántas entidades públicas cuenta el Perú. Esta es la relación de entidades públicas, que también les he remitido. $3,084, porque es -1. 3,084 entidades públicas a nivel nacional. ¿Y cuántos PCDA? Volvamos un ratito a ver el PCDA. $38. ¿Es triste o no es triste? ¿Mm? ¿Es triste o no es triste? Es triste, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No hay muchas entidades que cuenten con un programa de control de documentos archivísticos, con PCDA. Son más de 3,000 entidades. Miss, ¿dónde usted ha visto todas las entidades? Ya me empezaron a preguntar. Un ratito, vamos a ver aquí. También les voy a pasar el enlace, ya, no se preocupen, no se preocupen. Aquí está el enlace. Me parece interesante esta página, por ejemplo, aquí en la PCM, ustedes le indican, tiene 20 entidades. Le dan clic y van a ver todas las entidades que pertenecen a la PCM. Incluso les bota la página de la PCM. Y esta es la página donde yo obtuve el Excel. Aquí. Aquí está la página donde tuve el Excel. Muy bien, Maribel. Muchas veces es así, ¿no? Muchas veces es más fácil meter todo en caja. Yo les comento, una vez hice una supervisión y encontré la variedad de cajas en ese archivo, hasta caja de panetones, de toda la marca de panetones, Todino, Mota, en ese tiempo había Mota, Donofrio, toda la marca de panetones y los documentos se encontraban en cada una de ellas. Entonces, ahí existe un tema de un poco de desconocimiento, quizás empoderamiento,
una mirada. Muchas veces dicen, no, somos el patito feo, ¿no? Se indica, somos el patito feo, no ponen mucha gestión o realizan mucha gestión referente al tema de archivo. Y no es así. Ya hemos visto que existe un marco legal, mis queridos alumnos, ¿no? Hemos visto que existe la ley. Existe una ley de defensa del patrimonio, defensa y conservación e incremento del patrimonio documental de la nación. Existe la ley del Sistema Nacional de Archivo, en la cual se debe cumplir los procesos técnicos archivísticos. ¿Mm? Tenemos un marco legal en el cual nos podemos amparar. A ver, continuamos. Continuamos con nuestra base legal. Después, posterior a ellos, tenemos la resolución de foliación que cambió realmente aquí. Creo que el Archivo General de la Nación debió definir cómo se debería foliar para estandarizar, ¿no? Debió estandarizar, es la palabra. Pero sin embargo, lo dejó a libre albedrío, es decir, lo dejó a consideración de la entidad si deseaba que sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. A ver, voy a cerrar aquí. Y nos vamos un ratito, nos vamos al PCDA. Aquí está, creo, ¿dónde está? Aquí. Vamos a buscar el Pronavet. Vamos a buscar el Pronavet. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver un ejemplo de un PCDA. Ha quedado dudas, ¿no? Referente a varios de ustedes sobre qué es un PCDA, un programa de control de documentos archivísticos. Un momentito, está cargando. Ya está. Uy, queda chiquitito salió. El PCA está integrado por las fichas técnicas de series documentales. Vamos a ver, F. Aquí, por ejemplo, esta ficha técnica de series documentales. Aquí está. De la unidad de abastecimiento. Vamos a poner un poquito más pequeño para ver. Este es el formato de la ficha técnica de series documentales. Está integrado, ¿no? Y tiene que ser aprobado por el Comité Evaluador de Documentos. ¿Ya? ¿Quiénes son los miembros del Comité Evaluador de Documentos? Los miembros del Comité Evaluador de Documentos, en este caso, son el representante de que es la máxima autoridad o su representante de la entidad, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el jefe de la unidad orgánica en la cual se va a evaluar sus documentos, se va a realizar la evaluación correspondiente, y el jefe del órgano de administración de archivo. En este caso se está evaluando la oficina de abastecimiento, por tal motivo el tercer miembro viene a ser la jefa de la oficina de abastecimiento. Son los que aprueban las fichas técnicas de series documentales que corresponden o que son integrantes del Programa de Control de Documentos Archivísticos, PCDA. Y vemos aquí, ¿no? La serie documental es adquisiciones de bienes y servicios, y dentro de ellos se tiene el plan anual de contrataciones, el proyecto de formulación del PAC, la modificación del PAC, las órdenes de servicio. Y se tiene que detallar cuáles son los documentos que integran las órdenes de servicio. Informes de requerimiento, memorando de requerimiento, los términos de referencia, el cuadro de necesidades, el pedido SIGA, los CVs propuestos, la reformulación de requerimiento, indagación de mercado, que puede ser a través de una solicitud, cotizaciones, cartas, correos, el cuadro comparativo, todos los documentos que van a integrar una orden de servicio. Ese corresponde a las fichas técnicas de series documentales. Yo tengo que hacer una definición también de la serie documental correspondiente. El marco normativo de la serie documental y la frecuencia del servicio, si es alta, media o baja.
La accesibilidad, si es público, reservado. ¿Cuáles son sus características? Es papel y electrónico. Y como les menciono, tiene que ser aprobado, firmado por los miembros del comité evaluador de documentos. Posterior a ellos, se realiza la valoración. En este caso, estas adquisiciones de bienes y servicios son de valor temporal. Por tal motivo, 1 año se va a quedar en el archivo de gestión, 9 años en el archivo central y después, en total, 9 más 1, la suma es 10. Posterior a los 10 años, se va a proceder a eliminar. Vamos a ver sobre el tema de los comprobantes de pago. Ay, un ratito. Yes. Los comprobantes de pago se han separado, como yo les dije, hay comprobantes de planilla de remuneraciones que son de valor permanente, que no se van a eliminar, se van a custodiar. La norma dice que debe estar custodiada por la entidad, los documentos de valor permanente que no se eliminan deben estar custodiados por 30 años en la entidad, la suma de todo. Y posterior a ello debe ser remitido al Archivo General de la Nación, ¿no? Aquí teníamos una serie documental que es comprobantes de planilla de remuneraciones y tenemos la siguiente serie documental que es administración de recursos financieros. Dentro de esta serie documental se encuentra el comprobante de pago, el cual son de valor temporal. Y aquí se hace una separación, ¿ya? Una pequeña separación. Muy bien. Y aquí es una parte, como les estaba dando el ejemplo, dentro del programa de control de documentos archivísticos está la ficha técnica de series documentales. Pero también tiene la tabla de retención de documentos. Y es aquí donde se coloca la oficina, las series documentales, el código, ¿no? Y el valor de la serie, valor temporal, permanente, cuántos años va a estar en el archivo de gestión, el archivo central, que viene a ser prácticamente un resumen de lo indicado en las reglas y control de retención. ¿Ven? Lo indicado aquí. Eso es referente al PCDA. Continuamos con nuestro PPT. A ver. Y hemos visto que ha sido derogado la resolución jefatural 073 del año 85 por una del año 2019, ¿no? Entonces vemos aquí 2019. ¿Cuántos años ha pasado para que se pueda actualizar la norma? Ha pasado 34 años, mis queridos alumnos. 34 años para actualizar la parte normativa archivística. Tenemos aquí las normas o las directivas ya aprobadas y que se encuentran vigentes. Vamos a comentar sobre la norma de eliminación. Efectivamente, la directiva 01 del 2018 ha recibido, se ha realizado un cambio en la cual se indica que todos los archivos deben proceder a que se realice su eliminación o la destrucción del documento a través del Archivo General de la Nación. ¿A qué me refiero? Cuando esta directiva de eliminación se actualiza en el año 2018, indicaba que todas las entidades públicas podían realizar la destrucción de los documentos. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, 30 paquetes de documentos y ya salió aprobada mi resolución en la cual autoriza la eliminación de documentos por parte del Archivo General de la Nación, la entidad tenía que realizar
la destrucción de estos documentos. Muchas de las entidades optaron por comercializar el papel, es decir, venderlo. Otras entidades optaron por donar los documentos y otras entidades optaron por destruir. Contrataban una empresa que se dedicaba a triturar los documentos, en este caso el papel. Sin embargo, esta figura cambia en el año 2022, en la cual indica que ya no, es decir, ya las entidades no van a realizar la destrucción del documento, lo va a realizar el Archivo General de la Nación y da plazos. Es decir, el Archivo General de la Nación apenas esté ya autorizada la eliminación, creo, no apenas, tiene un plazo para poder ir a la entidad y recoger estos documentos y proceder a hacer la destrucción de aquellos documentos reseccionados, ¿no?, de las entidades que ya fueron autorizadas su eliminación o que fueron autorizados para que puedan eliminar, ¿no? Entonces, esta directiva de eliminación en un momento tuvo una pequeña libertad a las entidades públicas para que procedan a hacer su eliminación, pero no les dio la ruta clara, por eso optaron muchas en donarlos, otras comercializaron y otras decidieron destruirlo, ¿no? Pero no hubo una línea clara por parte del Archivo General de la Nación, en la cual a mí me hubiera gustado que el Archivo General de la Nación indique o que coordine con el Ministerio de Ambiente para reutilizar, ¿no?, estos papeles, sea reutilizable para la misma gestión pública, la misma administración pública. Sin embargo, no se dio la ruta y se ha vuelto a cómo se venía trabajando anteriormente, que el Archivo General de la Nación va a proceder a hacer la destrucción o la comercialización del papel. Después tenemos, y en los archivos regionales igual, tenemos la Directiva 2, que nos habla sobre las normas para la transferencia. Aquí en las normas para la transferencia nos indican dos, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es de un archivo de gestión a un archivo central. La extraordinaria es del archivo central ¿a quién? Al Archivo General de la Nación. Y me voy a ir un ratito a explicar cada norma brevemente a través de la pizarra, ya para hacerlo más dinámico y no estar mirando solamente un PPT. Nos vamos a la pizarrita que ya todos conocemos. Un ratito. Pesado ahorita, no sé, empezó a hacer un calor, mis queridas alumnas, no sé, venido, un bochorno ha venido. Uy, o sea, ha subido la temperatura, estaba corriendo airecito aquí en Lima, pero ha empezado ahorita a hacer un bochorno. Ya. Estábamos explicando sobre, ahí está. Explicábamos sobre la directiva de eliminación. ¿No? Rápidamente. Explicamos que todas las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas, supongamos la entidad pública A, tenemos la entidad pública B, ha empezado a elaborar su eliminación, ¿no? La entidad A ha sacado, vamos a poner 2 cajas, 3 cajas para colocar. La entidad B entonces, anteriormente, ¿qué pasaba? Venía, vamos a poner aquí como un camioncito. Aquí está el camioncito. Era el camioncito que pasaba recogiendo todas las cajas de todas las entidades públicas. De ahí pasaba a la siguiente entidad y recogía sus cajas, ¿no? Y de ahí se llevaba para destruir los documentos. Esa era la figura del camioncito.
En el año 2018, con la nueva directiva, esta figura de la entidad A y la entidad B, a través de una resolución que se aprobaba, la resolución que aprobaba de parte, que autorizaba, porque la palabra exacta es autorizar. Voy a poner aquí autorizar, ¿ya? Que autoriza el AGN o el archivo regional a través de una RJ, ¿no? Indicaba que cada entidad se encargaría de su destrucción del documento, ¿no? Y menciona algunos principios en los cuales indica que el documento no puede volverse a reconstruir, entonces se opta por la trituración. ¿Por qué cambia? ¿Por qué anteriormente, por qué dejaron de utilizar el camioncito, ¿no? Que recoja todos los documentos por parte de la AGN? Porque ese camioncito se demoraba. Supongamos que la resolución de autorización era en el mes de febrero, el camioncito aparecía después de 2 meses. Entonces había mucho reclamo por parte de las entidades y esta figura cambia, ¿no? La mirada que tuvo en ese momento el Archivo General de la Nación indicó, vamos a darle las facilidades a las entidades públicas para que puedan realizar su propia destrucción del documento. Sin embargo, esa figura cambia en el 2022. En el 2022 vuelve el camioncito, ¿no? Vuelve el camioncito para poder llevarse los documentos, pero esta vez cuenta con plazos, ¿no? Para que pueda ser más eficiente el traslado y la destrucción del documento. Ese es referente a la directiva de eliminación. Tenemos por otro lado la directiva de transferencia, la que le estaba mencionando. La directiva de transferencia te habla de dos, de una ordinaria y una extraordinaria. Cuando hablamos de ordinaria es del archivo de gestión. ¿A quién? Al archivo central. Y cuando hablamos de extraordinarias del archivo central de la entidad al AGN, al Archivo General de la Nación o a otra entidad pública. En este caso, cuando es liquidación de una entidad o ha sido absorbida, ¿no? Adscrita. Tenemos las dos, ordinaria y extraordinaria. Posterior a ello, en la directiva de transferencia, también indica los pasos, ¿no? Los pasos para la transferencia. Primer paso, dice, elaboración del inventario. Y esta elaboración del inventario, ¿quién lo debe hacer? El archivo de gestión. El responsable del archivo de gestión debe realizar el respectivo inventario. Segundo paso, habla sobre la revisión del expediente, la revisión de los documentos propuestos para ser transferidos. ¿No? La revisión de los documentos propuestos. Y aquí, ¿quién realiza esta acción? El archivo central. ¿Ya? A través de su personal va a verificar los documentos. Y finalmente, el número 3, la firma del inventario de transferencia. Y aquí, ¿quién lo realiza? El archivo central con el archivo de gestión. ¿Mm? Y aquí un dato curioso, vamos a poner aquí así un dato curioso, solamente existir un ejemplar. Y lo tiene el archivo central.
Esos son los pasos que nos menciona dentro de la directiva de transferencia. La siguiente directiva que lo muestro en el PPT es la directiva para la administración de archivo. Esta directiva de administración de archivo menciona que debe existir el SIN y el PIMA. Mis, ¿qué es PIMA? ¿Qué es SIN? Comité de implementación y mejoramiento de archivo. Y el PIMA, plan de implementación y mejoramiento de archivo. Ahora yo les pregunto, en su entidad, ¿tienen un PIMA? ¿Tienen el comité de implementación y mejoramiento? ¿Cuentan con un comité? La directiva lo menciona, que toda entidad debe contar con su comité de implementación y mejoramiento de archivo, como también indica que deben elaborar el PIMA, el plan de implementación y mejoramiento de archivo. Eso nos menciona la directiva de administración de archivo. Adicionalmente a ello, otros dicen sí. José me indica que sí, que su entidad sí. Bueno, la gran mayoría no, ¿no? Es importante tener el PIMA, tener el SIN, el Comité de Implementación y Mejoramiento de Archivo. ¿Por qué? Porque sus planes son de manera transversal, que tienen que involucrar a todas las oficinas o unidades orgánicas de la entidad para el mejoramiento de la gestión archivística. Es interesante contar con un PIMA o un SIN. Es importantísimo, porque nos va a dar mayor fuerza para implementar los procesos técnicos archivísticos. Debemos enfatizar mucho para la implementación de para la implementación de los proyectos referente al mejoramiento o a la mejora de la gestión archivística. A su vez, menciona que debe existir el archivo central, debe ser una unidad funcional con su propio presupuesto. Eso lo dice la norma. Lo menciona. ¿Cuál norma? La Directiva de Administración de Archivo. Y aquí también menciona sobre los archivos. El archivo central y los archivos de gestión. Y el archivo periférico como tal lo retira. Sin embargo, mis queridos alumnos, no se preocupen. Tengo entendido que se está actualizando, es más, ya se ha publicado el proyecto, en la cual nuevamente incluye los archivos periféricos. Sí, bueno, dentro de la directiva de administración habla que el órgano de administración de archivo debe ser una unidad funcional, es decir, debe ser una oficina, una unidad con su propio presupuesto. Eso es lo que te dice. Posterior a ello, tenemos la norma de organización, que es la directiva número 10. Y ya un poco les adelanté sobre la organización. Aquí me llama mucho la atención porque mencionan que la clasificación puede ser por proceso. Que esta
Esta es la llave, mis queridos alumnos, para armar un sistema de gestión documental eficiente, óptimo. Tener una clasificación por proceso. Contar con mis series documentales por proceso. Obviamente también en la misma directiva menciona los procesos que debe ser funcional, puede ser funcional o no, funcional o orgánico funcional. Cuando hablamos funcionales de acuerdo a las funciones, no a los procesos, sino a las funciones. Y cuando mencionamos que sea orgánico es de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad. Esta figura orgánica ha quedado como desfasada porque existe mucha variedad existen muchos cambios constantemente. Un ejemplo de ello es la oficina de personal, ¿no? Antes era personal, después pasó a ser oficina de recursos humanos, ahora es la oficina de talento, del recurso humano, talento humano. Entonces, si hubiera sido una clasificación orgánica, tendríamos que constantemente ir cambiando la serie. ¿Por qué? Porque esta serie es totalmente rígida, es dura. No es flexible como la funcional. Pero el óptimo debe ser por proceso. Posterior a ello, vemos la directiva, la número 11, que es normas para la descripción. Cuando hablamos aquí, habla sobre un programa de descripción archivística. Y te indica fondo, sección, serie. Cuando habla de fondo, es una guía, su instrumento de gestión archivística. Una sección, un inventario. Sección oficina. Una serie. Y también menciona tipo documental. Eso habla sobre la directiva número 11 de descripción archivística. Posterior tenemos la directiva de valoración. Y en esta directiva de valoración habla sobre menciona sobre el PSDA, el Programa de Control de Documentos Archivísticos. Dentro de la directiva de valoración, la número 12, menciona sobre la implementación del PSDA e indica que las entidades tienen un año para poder implementar su PSDA. Actualmente, ¿cuántas entidades hemos visto que cuentan con PSDA? 38 entidades. Ya han pasado, esto fue publicado en el año 2019. Dieron un año, 2020. Estamos en 2023. ¿Cuántos años ha pasado y todavía no se cumple con lo indicado por la norma, por la directiva número 12 de valoración documental? Tenemos la directiva de conservación y la de servicio archivístico. Un ratito voy a dejar de compartir, nos vamos aquí un ratito, ya está. Y para que no quede dudas, un momentito, vamos a ver aquí. Ahí está. Tenemos que identificar claramente qué es un documento y qué es un documento archivo.
Porque si no tenemos claro qué es un documento y qué es un documento de archivo, no vamos a poder clasificar, ni ordenar, ni hacer nuestro PCDA correctamente. Para nada. Porque muchas veces se confunde. Comenzamos a transferir al archivo central copias. ¿No? Un ejemplo, las órdenes de servicio. Yo he generado, pero yo soy la oficina que genero la orden de servicio 100. Yo debo transferirlo al archivo central. Equivocación. Totalmente equivocadas. ¿Quién debe transferir las órdenes de servicio? La oficina de abastecimiento, la oficina de logística. Ellos son los que deben transferir las órdenes de servicio. No ustedes, no la oficina 1, no la oficina 2, 3, 4, no. Solamente la oficina de abastecimiento o logística. Son aquellas oficinas que deben transferir. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de esos documentos, responsables de la generación y custodia de estos documentos. Pero si nosotros no lo tenemos claro, ¿qué vamos a generar? Doble trabajo, reprocesos, porque desconocemos la diferencia de un documento archivo con un documento. Nosotros entendemos que documento se entiende como, bueno, documento de archivo, expresión testimonial de las actividades del hombre, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más al detalle. Aquí, documento de archivo es el testimonio material o un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiero decir? Que los documentos de archivo van a evidenciar el cumplimiento de tus funciones. ¿Y dónde dice las funciones? ¿En dónde están enmarcadas las funciones de su entidad? Muy bien, en el ROF, en el Reglamento, Organización y Funciones, en el MOP, ¿no? En el Manual de Operaciones, indican sus funciones. Y como yo ya les había comentado, si yo ingreso a trabajar al gobierno regional de Amazonas, un ejemplo, comienzo a trabajar en el gobierno regional de Amazonas, me contratan para el área de recursos humanos y me pongo a elaborar comprobantes de pago. ¿Está correcto? No está correcto. ¿Cómo la contratan en recursos humanos y está elaborando comprobante de pago? Claro, ¿y dónde dice que no está correcto? Está en las funciones de la oficina. Entonces, documento archivo es aquel que debe evidenciar el cumplimiento de mis funciones que están relacionadas a la oficina. Y aquí entra a tallar que muchas veces guardamos documentos que son respuestas que van a ser parte de un expediente y los guardamos nosotros, ¿no? Y lo tenemos y todavía realizamos la foliación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, realizamos la foliación, lo empaquetamos, elaboramos el inventario y no debemos transferirlo porque no nos corresponde, no son documentos de archivo. Documentos de archivo, tenemos que tener claro, es aquel que debe evidenciar el cumplimiento de mis funciones en la oficina donde estoy laborando. Si a mí me contratan en la oficina de recursos humanos y me pongo a hacer orden de servicio, comprobante de pago, definitivamente no estoy cumpliendo, no estoy evidenciando, ni estoy generando documentos de archivo. Y aquí nace otra pregunta, y me pueden decir, Miss, pero entonces todas las copias que tengo de las órdenes de servicio, ¿no debo transferirlo al archivo central? No. Esos documentos son copias informativas, son documentos de apoyo, pero no son documentos de archivo, no son documentos de archivo. Documentos de archivo son aquellos documentos que van a evidenciar el cumplimiento de mis funciones. Efectivamente, puedo tener copias, pero entonces mis copias pueden tener copias, pero ya saben que esas copias son documentos de apoyo informativo, que no son documentos de archivo, ¿ya? No son documentos de archivo, son documentos de apoyo informativo. Aquí hay un pequeño cuadro. El documento de archivo es único. No hay dos, no hay tres. En cambio, el documento de apoyo informativo son copias, son múltiples. El documento de archivo puede ser patrimonio documental, en cambio el documento de apoyo informativo no. Como no se transfiere al archivo central, se hace un expurgo y se elimina en el archivo de gestión.
porque no es un documento de archivo. Por tal motivo, tampoco va a ser un documento o va a ser parte de un patrimonio documental. En el archivo central se conservan los documentos de archivo. En referente a los documentos de apoyo informativo, como les mencioné, son eliminados o destruidos dentro del archivo de gestión. Los documentos de archivo se transfieren al archivo central, sin embargo, los documentos de apoyo informativo no se transfieren al archivo central. Para que quede súper claro sobre cuáles son los elementos del documento de archivo, tenemos que tener en cuenta que son 6. Génesis, exclusividad, interrelación, unicidad, integridad y carácter seriado. Cuando hablamos de génesis, significa que es un proceso natural como resultado de una actividad. Es decir, un libro no es un documento de archivo, porque un libro es planificado, genera un ingreso, y no es un proceso natural. Una revista tampoco, un periódico tampoco va a ser un documento de archivo. Eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el día de hoy se levanta Marcos y dice, voy a generar 30 resoluciones o voy a aprobar 30 directivas, ¿no?, a través de resoluciones ministeriales. Ahí está, Marco. ¿Es correcto? No, porque yo no puedo aprobar directivas si no tengo la entrada, el documento de entrada que me genere accionar para tener un producto. No. Tiene que siempre existir un documento de entrada que impulse a generar un documento, un producto. Por eso se indica que para poder diferenciar o poder identificar un documento de archivo, tiene que ser génesis, un proceso natural. Posterior a ello, viene el elemento exclusividad, que dice que el contenido es único. El formato, la estructura puede ser igual, muy parecida, pero el contenido como tal es único. Un ejemplo claro son los recibos por honorario o las facturas, ¿no? Todas las facturas tienen la misma estructura, el mismo formato, pero el contenido, los ítems, el monto, la fecha, va a ser distinta. Por eso indica que el contenido es único. El siguiente elemento, interrelación, documentos sueltos no tienen sentido, tienen que estar juntos, tiene que tenerse la historia completa. Un expediente desmembrado, separado, no nos va a decir la historia completa, no nos va a ayudar a una toma de decisiones correcta, porque no tengo el producto final, porque no tengo los ingredientes iniciales, quizás, ¿sí? Si este documento ha sido separado, partido, desmembrado. Entonces aquí te dice, ojo, para que tú sepas que es un elemento, un documento de archivo, tiene que estar relacionado, tenemos que tener todo el expediente, toda la historia completa, toda la traza en los documentos. Posterior a ello tenemos el elemento de unicidad, y aquí es donde les mencionaba, el documento es único, único. No se produce múltiples ejemplares, no se producen 2 ejemplares, 3 ejemplares, no, solamente un original. Pero el otro original lo guardo en mi correlativo, ya les he mencionado, si quieren tener un correlativo, pueden escanear, sacar una copia, que ya saben que ustedes, ya saben que mucha de esa documentación son documentos de apoyo informativo, que no son documentos de archivo. ¿Ya? Cada documento es único. Después tenemos el documento, tenemos el siguiente elemento que es integridad. Cuando nos referimos a este elemento de integridad, debe mantener sus características internas y externas íntegras, no debe ser alterado. Un ejemplo, si yo tengo un documento y no tiene firma, no está íntegro. Si no tiene fecha, tampoco está íntegro. Y si yo encuentro un memorándum que dice memorándum 100, rayita B, me va a generar suspicacia. No debería ser así, ¿no? No debería existir rayita A, rayita B, rayita C, no debería, no debe.
debe tener el número entero como tal, pero anteriormente se trabajaba así. ¡Ay, me olvidé! Pasó la fecha. ¡Ah, no se preocupen! Rayita, puntito. Actualmente solicitan un documento y ya genera suspicacia porque no tiene las características internas, no ha seguido un patrón correcto. Los documentos que no tienen fecha, se tiene que indicar en el inventario que no cuenta con fecha, para que cuando soliciten se realice esa precisión. En principio, el archivo central no debería recibir documentos que no están cumpliendo con las características. Mucho ojo con esto. El archivo central puede indicarles que no es un documento archivo porque no está cumpliendo con las características internas del documento como tal. Ok, aquí Félix nos dice, pero Miss, aún se pone rayita y se pone la letra. No es correcto. Estamos vulnerando el documento, ¿no? Estamos generando suspicacias. Yo aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis y comentarles una pequeña experiencia. En una entidad donde estaba laborando, vino un señor y solicitó su resolución de nombramiento. No me acuerdo ahorita el número, pero vamos a hacer un ejemplo, el número 170. ¿Ya? Entonces fueron a hacer el equipo de búsqueda, el servicio archivístico realizó la búsqueda, ¿no?, del documento y no estaba. Dentro del 170 trataba otro tema, tenía otro asunto y comenzaron a buscar documentos que se encontraban, ¿no?, relacionados y apareció el documento 173 rayita A. Se le entregó al señor precisándole, desde que el señor recibió dijo, no, pero mi resolución no puede tener 173 rayita A, no puede ser. Igual se le indicó que era el único documento que hacía relación su nombre, su designación. Esta persona lo lleva a otra entidad, la entidad en la cual él entregó ese documento, pidió que se le explique si ese documento es auténtico. ¿Por qué? Porque ya generó suspicacia. No está cumpliendo con todas las características que corresponde como documento de archivo. Y finalmente tenemos el carácter seriado. Documento archivo se producen uno a uno y con el paso del tiempo van a armar o constituir una serie. Un ejemplo, las órdenes de servicio. Empiezan desde la oficina, con el memo de solicitud de presupuesto, con el requerimiento, con el pedido SIGA, y cada uno, 1, 2, 3, van armando la orden de servicio 10, la orden de servicio 11, 12. ¿No? Por eso se menciona que es de carácter seriado dentro de los elementos de un documento de archivo. Bueno, mis queridos alumnos, aquí les dejo, pueden ingresar a mis redes y voy a proceder a responder las preguntas. Un ratito sobre la clase, no sé si tienen alguna duda, pueden irlo indicando. Ya respondí. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, si tendrían alguna consulta que realizar, pueden levantar su manito en reacciones, pero eso sí, tienen que tener activo su cámara y puedo darles pase al audio. Pero si no fuese así, damos por culminado. ¿Habrá un video? Sí. Al finalizar la sesión ya estaremos explicando, pero tienen que tener activo su cámara, eso sí, no proyectarlo en otra parte porque no queremos ver las paredes, sino queremos verlos a ustedes, ¿correcto? A ver, creo que... a ver, me dice Elizabeth, la doctora nos dice, ¿yo le puedo trasladar las preguntas? Ok, sí, muchas gracias. Miss, nos dice Elizabeth, ¿solo van documentos al Archivo General de Empresas del Estado? O bueno, dirá sobre entidades del Estado. Sí, bueno, el Archivo General de la Nación también recibe archivos públicos, privados, ¿no?
hace secciones. ¿Por qué? Porque tiene que difundir el tema del conocimiento y la investigación. También puede transferirse al Archivo General de la Nación los archivos públicos, privados, perdón, los archivos privados, que muchas veces son de personas como el archivo de Vargas Llosa, ¿no? Es interesantísimo que el Archivo General de la Nación lo pueda tener.